Volvemos a hablar de Christian Graf y el crimen de Diego Fernández Lima, por el cual este señor de 58 años está siendo indagado como sospechoso de encubrimiento de unos hechos ocurridos hace más de 40 años. Pero es verdad que todo sucedió de casualidad, o sea, fue el 20 de mayo pasado cuando esos obreros encontraron los restos del desaparecido en el 84 Diego Fernández Lima. Lo que sucedió es que lo apuñalaron y lo enterraron en la casa de la familia Graf, y es por eso que ahora se le acusa de encubrimiento agravado de este chico y de los restos del chico de 16 años. Fue muy puntual, prácticamente corriendo Christian Graf, que esquivaba a decenas de periodistas que se pasaban a su lado. Ahora vamos a ver el vídeo de la puerta del juzgado, de lo criminal y destrucción en el número 56. Entró a ese edificio para, por primera vez, como os digo, dar explicaciones a la indagatoria que hay sobre él de uno de los crímenes más sorprendentes de los últimos tiempos, porque evidentemente un caso que tiene más de 40 años desaparecido, este chico, y que de repente aparezca en el jardín de la casa de una persona, pues llama mucho la atención. Y aparte, siendo la casa lindante a Gustavo Cerati de Soda Stereo. Luego, evidentemente, el principal protagonista es él, ¿no? Ahora vamos a ver las distintas fotos que hay y demás. Por ejemplo, creo que tenemos esta por aquí. Se lo veía a él con su esposa Ingrid, creo que se llamaba, acudiendo, ¿no?, a esta cita judicial en su contra. Vemos a todos los medios de comunicación de Argentina, por fin hablando del caso de Diego Fernández. Veo por ahí a Nahuel, ¿no?, si no me equivoco, que está ahí al fondo. Y lo veíamos aquí acompañado, media sonrisa. Encaraba esta declaración por encubrimiento agravado y ocultación de pruebas. Ahora vamos a comentar un poco qué es lo que dice, pero en su parte evidentemente dice que no tenía ningún tipo de relación con Diego. Más o menos la versión de Christian Graf es parecida a lo que ya había dicho en su momento. No sé si se van a filtrar más cosas de su declaración. Básicamente dice que él y su familia no tienen absolutamente nada que ver con los hechos acontecidos, pero es obvio que esto ya lo vimos en la parte de la línea de la defensa, que se había adelantado en varios escritos previos, y que niega rotundamente saber que un cuerpo estaba a pocos metros de su propio jardín y de su propia piscina. Esto es algo obviamente rarísimo, que muchísima gente por aquí argumentamos siempre, y dijo que no tenía ni idea de por qué estaba enterrado en su propia casa, ¿no? Incluso puso en duda que el cuerpo haya sido encontrado en su propio jardín, como ya veíamos en otras entrevistas, y dijo que no había duda al respecto de que estaba en la otra casa. Quienes no tienen duda son el equipo de antropología forense, que en realidad dijeron que no había duda de que sí estaba en la casa de los Graf, por lo cual aquí va a tener que verse esto, ver las pruebas que hay de en qué parte de la casa estaba, si en la que se estaba construyendo al lado o si realmente era su propia casa. Lo que parece es que era su casa, más que nada porque estaba diciendo cosas a los obreros de no cabéis aquí, tener cuidado con esta medianera, cuidado con esta planta, etcétera, etcétera. Esas maniobras que para el fiscal creen que fueron una distracción para que no se indagase ahí. Vamos a ver en tele el reportaje que han hecho y la vez que sale aquí corriendo entre los periodistas Christian Graf. Y llegó el día. Christian Graf se presentó ante la justicia y declaró por más de 3 horas. El sospechoso fue indagado por la muerte de su compañero de estudios, Diego Fernández Lima, en 1984. Los restos, recordemos, estaban enterrados en su patio y aparecieron durante la construcción de la medianera con la casa lindera que alguna vez habitó Gustavo Cerati. Para el fiscal, Christian Graf realizó maniobras para desviar la causa y la investigación tras el hallazgo de esos restos. Por fin se presentó. ¿Y qué declaró, Mariano? Bueno, se ve bastante tranquilo, sonriendo en ese punto. Es importante, Rodi, ¿eh? ¿Sabes por qué es importante esta declaración? Porque a Christian Graf lo están investigando por encubrimiento, el encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima. Prestale atención a lo que declaró esta mañana ante el juez y ante el fiscal. Dijo: ninguno de mis compañeros de colegio fueron a mi casa alguna vez a propósito del vínculo que tenía con Diego.
Además, el cuerpo fue enterrado en el terreno lindero. Acordate que él decía... A ver, vamos a ver esta primera parte. Dice que ninguno de sus compañeros de colegio fueron a su casa, o sea que nadie de la escuela fue a su casa nunca. Entonces esto sería un detalle en el cual supuestamente sería raro que que Diego Fernández Lima acudiese a su casa aquel día del 84, ¿no? Lo que sí hay pistas es que Diego no quiso decir a dónde iba, o eso es lo que parece, porque no dijo el nombre de la persona a la que iba a acudir con él, a alguna casa, etc. Y evidentemente lo que se cree es que iba a acudir a la casa de este señor, que evidentemente en su momento pues era un chico, ¿no? Un adolescente. Con Diego. Además, el cuerpo fue enterrado en el terreno lindero. Acordate que él En la otra decía casa, que antes claro. había no un paredón, sino un cerco perimetral. Bueno, esa es la excusa que está utilizando en la declaración. Además, no sé por qué estaba enterrado donde lo encontraron, haciendo referencia a esto que también comentaba recién y que está vinculada con la declaración anterior. Es una coincidencia que hayamos sido compañeros de colegio deslindando siquiera. Bueno, a ver, es una coincidencia muy gorda, muy gorda. O sea, aparece un cuerpo en tu propio jardín y es una casualidad que la misma persona que aparece ahí sea tu compañero de colegio en el mismo año. Hombre, El vínculo que pues evidentemente para la fiscalía eso creo que es un dato muy relevante, ojo, pudo haber tenido alguna vez. ¿Y sabes qué más dijo? Que el año de la desaparición no concordaba con el año que él cursó con Diego. Y además, ¿te acordás que en alguna que otra oportunidad se hablaba de una libretita que llevaba el padre haciendo anotaciones para ver dónde estaba el hijo mientras lo estaba buscando? Él dice, la familia habla de una libretita y en esa libretita yo no figuraba. No, si hubiera figurado y hubiera estado en el radar, tal vez el padre lo hubiera encontrado antes de perder la vida siendo atropellado en un accidente, en una de las tantas idas y vueltas buscando. Oye, ¿realmente Christian Graf en su declaración hace hincapié en la libreta del padre? O sea, diciendo, fíjate lo que investigó el padre y no me encontró. Es como, prácticamente da la sensación de estar diciendo, mira supuestamente qué buen asesino soy, que el padre estuvo investigando 30 años y no dio con mi nombre ni con absolutamente nada mío. O sea, me parece una locura eso, O sea, que esté usando la libreta de un padre que luchó tantísimo tiempo por intentar saber qué pasó con su hijo, que no es la policía, que no es un detective privado, era el padre de este chico. Y que realmente no tuviese en el radar a esta persona, pues bueno. Pero fueron a la escuela juntos, pero ¿apareció el cuerpo en su jardín? Sí. Que no aparezca en la libreta del padre, que tendrá que ver, ¿no? O sea... Una pista sobre su hijo. Se negó a hablar, Graf a la salida, sí habló su abogada. Habló su abogada y lo que hizo fue directamente reafirmar lo que había dicho en alguna oportunidad públicamente Christian Graf, esta vez ante la justicia. La declaración fue extensa, él declaró, la fiscalía le hizo preguntas, contestó. Lo máximo que pudo contestar fue muy preciso, tanto las preguntas del fiscal como las preguntas del juez. Las preguntas fue si lo conocía, si eran compañeros, si le gustaba la moto, qué relación había. Fueron las preguntas en base a todo lo que pidió el fiscal, lo que está en la causa. Te estuvo explicando conciso, con dibujos, con planos, cómo era la medianera en ese momento, que no era medianera, era un alambrado. Se explicó cómo era y dónde se había encontrado esa fosa. A ver, el problema aquí de Christian Graf es que también en los puntos clave de esta indagatoria sobre él, lo que parece es que había una planta, dice, una Santa Rita, que está colocada cerca de donde estaba el cuerpo de Diego Fernández Lima, y sucede que muchísimos testigos que estaban allí trabajando aseguran que Christian Graf fue muy insistente en que nadie tocase esa planta. Lo que él argumentó ahora es que se debía a que se trataba de un recuerdo de su padre, que había muerto de un infarto por la Navidad de 2018, y dice que por eso insistió tanto en esa planta, ¿no? En el cuidado sobre ella y no realmente porque hubiese un cuerpo, dice.
Esto es lo que dice él, que era un recuerdo de su padre, que murió en 2018 y que realmente él no sabía que allí había un cuerpo absolutamente, que no quería que tocasen esa planta que estaba cerca de donde aparecen los restos de Diego, simplemente por eso. Esa es su defensa, ¿no? Ni él ni su familia sabía que había restos óseos en ese lugar. Se pidió el sobreseguimiento y el archivo de la causa. Y también hoy, por primera vez, habló la mamá de Diego Lima, el joven que fue asesinado hace más de 40 años y enterrado en el patio de la casa de su compañero de estudios. Alguna vez estuvieron juntos, Christian Graf. Quiere que lo detengan a Graf. Quiere justicia, claro. Quiere saber qué pasó con su hijo. Yo lo que le pido al juez, justicia que haya, por favor. Me mató a mi hijo. Tenía 16 años recién, por favor le pido. Ya sé que lo mató, ¿por qué lo mató? Eso es lo que quiero saber, Bueno, esta era la primera vez que hablaba la madre, lo vimos en el día de ayer, de hecho salieron hoy unas fotos. Creo que aquí está la madre de Diego Fernández con el tema de la bandera del club excursionistas, fútbol infantil, con Diego Fernández que está a la derecha del todo, que es el hermano de Diego. Y creo que bueno, a su derecha está la madre, ¿no? Pochi, aquí la vemos. Y bueno, ayer vimos que sabía que lo había matado, o sea que pensaba que ese chico que iba a la escuela con él, Christian Graf, habría sido el culpable de la muerte de su hijo, por el cual lleva tanto tiempo intentando saber qué es lo que pasó, esperando por él en su casa, tiene el cuarto intacto. Ayer veíamos a Mercedes Ninzi que estaba literalmente destrozada después de hacerle una entrevista a esta mujer, y es que son muchísimos años y ahora bueno, se está moviendo evidentemente el caso, pero hacía mucho tiempo que no sucedía nada y que no se sabía nada de qué es lo que había pasado con Diego Fernández. Vamos a seguir viendo un poco de reportaje de lo que ha pasado en las últimas horas y ahora comentamos. La declaración para el día de hoy, en un rato nada más, en los tribunales está Josefo Lugonio, la indagatoria a Christian Graf. Mario, ¿cómo te va? Buenos días. Sí, recordemos, Christian Graf es el hombre que habita la casa de la avenida Congreso al 3700 en Córdoba y que de manera casi casual este año, en mayo de este año, en la medianera que divide su propiedad de la propiedad vecina, encontraron unos restos óseos. Después se determinó que en esa casa vecina, que en algún momento había ocupado el músico Gustavo Cerati, esa casa pertenecía a Mariana Olmi, la hermana del actor Boy Olmi, que la vendió hace muy poco, y ahí se empezaba a construir una torre, un edificio. Bueno, cuando estaban haciendo la construcción, encontraron los huesos. No se sabía de quién eran los huesos, simplemente tenían un reloj muy particular, un colgante hecho con una moneda asiática. Bueno, empezó a trabajar el equipo de argentino de antropología forense, terminaron determinando que esos restos encontrados ahí pertenecían a Diego Fernández Lima, un adolescente, estudiante, jugador de fútbol, que desapareció en el año 1984 y que era compañero de colegio de Christian Graf, la persona que hoy está llamado a indagatoria por presunto encubrimiento de la muerte de Diego Fernández Lima. La realidad es que el asesinato doloso de este adolescente ocurrió hace más de 40 años, es una causa que ya está prescripta para la justicia contravencional argentina, pero sí lo cierto, para la justicia correccional, perdón, argentina, pero sí lo cierto es que el encubrimiento no prescribió, porque el encubrimiento pudo haberse dado a partir de mayo de este año cuando encontraron los restos óseos. Por eso es que lo citan a indagatoria a Christian Graf. Christian Graf, que era compañero... A ver, en verdad el caso de Diego podría sentar un precedente y a lo mejor tener una persona condenada o varias personas condenadas por un homicidio sucedido hace 40 años, creo que serviría de precedente. Creo que sería muy bueno, porque esto evidentemente a día de hoy te diría, cuidado que si haces algo por lo cual tengas que arrepentirte, ya sea 10 años, 20 años, 30 años, como 50, pues evidentemente vas a ser condenado igual. Si te pillan, vas a ser condenado. Lo que no puede ser es que te pillen y no puedas ser condenado. O sea, es que es de locos pensarlo así. Es como, bueno, mato a una persona
y no me pillan hasta que pase 35 años, pero bueno, estoy por ahí, tranquilo. Mato a 10, pero como pasaron 40 años, no me pueden juzgar por eso. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Compañero de colegio de Fernández Lima al momento de la desaparición. Los dos eran menores de edad en ese momento. Graf tenía 17 años, Diego Fernández Lima tenía 16, el gaita, como le decían. Y los restos aparecieron, ¿recordás una nota que hizo Graf con nuestro compañero Sebastián Domenech hace algunas semanas? Cuando encontraron los restos, los encontraron justo en la divisoria entre ambas propiedades. Según Graf, en aquel momento había un alambrado que estaba corrido 1 metro hacia adentro de su propiedad, con lo cual él dice, donde aparecieron los restos enterrados ahora es propiedad de la familia Graf, pero en ese momento, cuando presuntamente fueron enterrados, eran propiedad de la casa al lado, porque había un alambrado que fue corrido en aquel momento. Bueno, sobre todo eso va a tener que darle explicaciones al fiscal López Perrando, el juez correccional. Bueno, lo que no sé tampoco es por qué no declaran otras personas de la familia de los Graf, ¿no? La madre o la ex esposa de este señor o la hermana o el hijo, no sé, me parece que tendrían que declarar también, ¿no? Porque si estamos aquí ante un delito grave, evidentemente encubrimiento, las personas si tienen contradicciones en cuanto al hecho, los demás habría que ver, ¿no? No sé, me parece que también podría ser clave eso. Explicaciones al fiscal López Perrando, el juez correccional Alejandro Litvak, de un momento a otro. Todo en el día de hoy. Llegando aquí. Hay que decir, hoy va a José, ser la indagatoria. que vamos a estar Paula, atentos a cuando llegue Christian Graf, que lo va a hacer de un momento al otro, así que esperamos tu llamado, tu comunicación. Bueno, evidentemente Christian Graf apareció por aquí lo veíamos en la fotografía anterior. Y también, bueno, en esta parte que vimos cómo entraba aquí. Estudios, Diego. El señor Graf en los programas de televisión, había bastantes medios, la verdad. Me imaginaba que este día sí que iba a ser un día en el cual iba a aparecer mucha de la prensa argentina, acompañado de su mujer, de la mano todo el tiempo, mirándose, parece que lo estaba tranquilizando, etcétera. Y bueno, lo que dice la gente también, viendo la mirada, viendo los gestos de esta persona, análisis no verbal, ve una persona supuestamente fría, etcétera, con una mirada un poco perdida. Evidentemente yo no soy experto en nada de esto, pero bueno, es algunas cosas que hemos visto, que hemos ido leyendo, y veremos si realmente finalmente no resulta ser culpable o no de ese encubrimiento por el crimen de Diego Fernández Lima. De último momento, piden indagar por encubrimiento a Christian Graf, el ex compañero de Diego Fernández Lima. El fiscal lo acusa de haber buscado silenciar el crimen y haber practicado diversas maniobras tendientes a encubrir la averiguación de la verdad. Reiteramos, de último momento, piden indagatoria para Christian Graf por el crimen del joven cuyos restos fueron hallados bajo una medianera durante los trabajos de construcción en la casa que alguna vez habitó Gustavo Cerati, y al lado de ella viva Christian Graf. Esto pasa ahora ahí. Ya tiene abogados Christian Graf. Acaban de presentarse ante los medios. Christian Graf se sentaba a mirarlos cuando ellos estaban haciendo la medianera, prestando atención justamente al árbol ese que estaban. Esas son declaraciones de obreros, y sin faltar el respeto a la gente que trabaja en la construcción, ellos pueden tener su propia apreciación del hecho, pero ellos no son ni fiscales ni abogados. El trabajo que tienen que hacer los abogados, la doctora y yo, es ahora presentarnos en la causa, ver exactamente lo que hay. Por ahora no hay ninguna imputación, no fue notificado de ninguna causa, con lo cual él le está haciendo una presentación a derecho por propia voluntad. Y como no lo dejaron presentarse personalmente, lo va a hacer a través de abogados, en la forma y en los medios que prescribe la ley. El fiscal acaba de pedir la indagatoria. El fiscal no nos notificó porque todavía no estamos presentados. Mañana a primera hora, cuando nos presentamos, nos dirá el fiscal si realmente tiene que presentarse, qué día y a qué hora, y ahí estaremos. Las dosis confirma que es inocente y que ningún familiar tuvo nada que ver. En este momento no puede llegar a quedar detenido
por ningún tipo de imputación, por la prescripción de la acción penal. Artículo 62 del Código Penal. ¿Toma un hecho más reciente? En este momento, les vuelvo a decir, no tiene ningún tipo de imputación y está haciendo una presentación personal, por derecho propio, poniéndose a derecho como un buen ciudadano que quiere cumplir con la ley. ¿Confirma la inocencia de su defendido? Yo creo en la inocencia y la doctora también. ¿De toda la familia también? No lo puedo decir porque no trabajo en la fiscalía. Soy abogado del señor Christian Graf y la doctora también. No me puedo responsabilizar ni hablar por otro colega ni por un fiscal. Eso se lo tendría que preguntar a la fiscalía. El dictamen del fiscal de hoy a la tarde dice que Graf intentó desviar la investigación. Yo le pregunto esto. Usted es periodista. Sí. ¿Trabaja en la fiscalía? No, pero leí el dictamen. ¿Cómo tiene usted acceso a un dictamen que se dio esta tarde y un abogado no? Porque es eso público, sí, en la página del fiscal. Perfecto. Lo que vamos a hacer nosotros es, una vez que nos presentemos mañana... Vamos a dar toda la información que sea necesaria antes de... Pero hasta tanto no ver... Sí. ¿Cómo explica la presencia del cuerpo en el patio de la casa de los Graf? No lo podemos explicar porque no sabemos. Esto es un cuerpo que data de 41 años, según... ¿Un conocido de Graf, que iban al colegio juntos? ¿Cómo? Acaba de decir que cayó el cuerpo en el patio. No, en ningún momento dije que cayó. Yo dije bien claro que hallaron un cuerpo en lo que viene a ser la medianera, abajo de lo que era una ligustrina, en el límite entre dos propiedades. Una de ellas era la familia de mi cliente, esta casa. ¿Y esa movida nunca le llamó la atención? ¿Es llamativo que sea un antiguo compañero o amigo de la persona que vive acá? Le vuelvo a decir, no tenemos relación, ni tenemos constancia, ni nos consta que haya amistad, ni ningún tipo de relación. ¿Christian Graf desmiente haber sido amigo o conocido de Diego Fernández Lima? Le vuelvo a decir de vuelta, Christian Graf no tenía relación ni vínculo con la víctima. ¿Iban a la misma escuela? Eran compañeros. A ver si nos quedamos claros. Iban a la misma escuela como iban también 350 chicos a la misma escuela. Pero hay compañeros que dicen que se conocían. Yo le agradezco que me haya dicho, era la última hace un ratito. Y lo respeto y le pido por favor que trabajé todo el día. Quiero retirar a... Si le molesta, siguen preguntando a los otros. ¿Nombre de doctor? Martín Díaz. Muchas gracias. La doctora Nick Zipper. Gracias. ¿Cómo? Ahí están. Christian Graf ya tiene abogados que aún no se presentaron a la causa y evidentemente aún tampoco entraron a la página del Poder Judicial donde Christian Graf acaba de ser, Germán, estás en cámara, llamado a indagatoria por ocultamiento, por obstrucción a la verdad. Germán. Sí, dos imputaciones y esto es un recurso, una estrategia jurídica que decidió utilizar el fiscal López Perrando porque el hecho inicial que se empezó a investigar, que era el crimen de Diego Fernández, como sabemos todos, ya prescribió. Pero ¿qué hizo el fiscal en este caso? Fue algo más actual. Y entonces tomó la fecha del 20 de mayo, incluso unos días antes, como en la que se inicia esta investigación. Puntualmente lo está acusando a Christian Graf de ocultar la investigación y también de tratar de desviarla en cierta forma por los comentarios que le hacía, entre otros, a los obreros de la obra. Enseguida, ya volvemos, Germán. El testimonio de los obreros que complicó a Graf y también, de último momento, el mensaje de un hijo de Christian Graf. La producción de Telefe Noticias logró contactarlo y en minutos te vamos a contar qué fue lo que nos respondió. Le preguntó a su papá qué había pasado, obtuvo la respuesta que buscaba. Enseguida, el mensaje del hijo de Christian Graf. Reiteramos, piden la indagatoria de Christian Graf. ¿De la existencia del cuerpo en el jardín de la casa? No tenemos más que decirles, chicos. Eso es hasta ahora lo que podemos decirle, por favor. ¿Cómo se explica? No, lo que le queremos decir solamente, y como bien dijo la doctora, es que el señor Graf no tenía conocimiento de este cadáver que se halló en el parque, en lo que viene a ser el límite de la casa con la lindera, bajo lo que había antes, que era un arbusto, un ligustro. Entonces, lo que le pedimos, y tanto la familia, por el respeto también a la familia de Diego, obviamente es que dejen trabajar el trabajo que ha hecho el equipo de antropología, es excelente, un trabajo de primer nivel. Confiamos también en el fiscal, sí, confiamos en el doctor Martín López,
que está realizando también indagaciones, y de nuestro lado también vamos a citar testigos y estamos también en la búsqueda de la verdad. Él no tiene nada que ver, ¿algún familiar sí? Él no tiene nada que ver y no tiene conocimiento de que algún familiar esté... ¿Nunca supo que enterraron un cuerpo en el patio de su casa? Nunca lo supo, no lo sabía. Ahí están los nuevos abogados de él, Christian Graf. Llamado indagatoria no como asesino, como encubridor de un crimen. Germán, esa es la novedad de la hora, Ger. Es un delito que tiene una pena en expectativa que va de 1 a 6 años en el caso de que haya pruebas concretas y que después se lo encuentre culpable. El fiscal encontró este recurso jurídico como para poder llamarlo a indagatoria, y es la solicitud que él hizo ante el titular del juzgado número 56. Después hay que ver el juez si da lugar a este pedido o no. Todo indicaría que sí, que eso pasaría. Y en el caso de que se concrete, ahí sí van a poner una fecha y un horario en el que Christian Graf se tiene que presentar como imputado para dar explicaciones sobre este caso. Para el fiscal Germán, Christian Graf intentó que no se supiera la verdad. Y todo tiene que ver con un testimonio que tuvimos en Telefe Noticias y que declaró ayer el encargado, lo hemos llamado capataz, de seguridad e higiene de la obra. Ayer declaró, u hoy en las últimas horas. Ese testimonio es clave para, de alguna manera, embarrar a Graf en su idea de, no, acá hubo una iglesia, acá hubo un establo, minimizando el hallazgo de un cuerpo. Sí, Rodi, fíjate los detalles no puntuales que escribe en esta presentación que hizo el fiscal. Entre otras cosas, declara que fue clave justamente lo que decías vos, el testimonio de las personas que trabajaron acá en la obra, puntualmente el encargado de seguridad e higiene. Y lo describe a Christian Graf como una persona preocupada por lo que podían llegar a encontrar en el caso de que accedieran a su terreno como tenían pensado hacer. E incluso les prohibió Graf en un momento a los encargados de la obra a que cortasen un árbol que estaba en terreno de los Graf. Se supone que el cuerpo que apareció después de Christian estaba... de Diego, perdón, estaba ahí, al pie de ese árbol que él en un primer momento pidió que no lo cortaran. La palabra del encargado de seguridad e higiene relata cuál fue la actitud de Christian Graf tras el hallazgo del cuerpo de Diego. El primer encuentro con Christian fue en la obra cuando nosotros, sin querer, la máquina retro rompe el caño maestro, ¿sí? Se queda sin agua toda una manzana y él nos venía a reclamar. Yo le dije, bueno, que ya lo estamos por solucionar, pasó el tiempo, se arregló, listo. Ahora, el 20 de mayo, cuando sucede esto de los restos de Diego, el hallazgo, él habla con nosotros. Primero, los albaniles conmigo. Primero nos comenta que eso había sido una iglesia, puede haber sido los restos de una iglesia, el cuerpo, qué sé yo. Entonces dice, bueno, también fue un establo. Dice, no, y ahora que recuerdo, cuando nosotros nivelamos el suelo, cuando hicimos la pileta, pedimos tierra. O sea, vos podés contratar tierra, te la traen. Sí, y pudo haber venido, supuestamente para él, el cuerpo cuando trajeron la tierra. Lo que hacemos seguridad y higiene y el maquinista de la retro, siempre tenemos que estar observando lo que vos sacás de la tierra. Si vos sacás de una obra X tierra, lo tirás en un camión, lo vas a ver si caen los huesos o no. Vos pedís, tráeme tierra, y no te van a traer un cuerpo entero justo en la tierra. Para mí no coincidía, pero bueno, son hipótesis y son algo que Christian comentó. Este es el testimonio que lleva a Christian Graf como encubridor a la causa por el asesinato de Diego, Germán. De hecho, si lo escuchamos al testimonio de recién de nuevo y lo comparamos con el escrito que presenta el fiscal frente al juzgado número 56, prácticamente son las mismas palabras. Con estas palabras, él justifica la imputación y el llamado a indagatoria del principal sospechoso del crimen, pero ahora llamado para hablar sobre este encubrimiento. Y hay una palabra clave que hace que, en el caso de ser encontrado culpable, él pase más tiempo en la cárcel si es condenado, que es
el agravado. ¿Por qué agravado? El fiscal considera que el silencio que mantuvo Christian Graf durante estos 3 meses, o sea, desde el 20 de mayo, cuando aparece el cuerpo de Diego, hasta ayer que se presentó en la fiscalía, fue un dato clave que habla de su encubrimiento para que no se sepa la verdad. Dijiste agravado, el vínculo también sería un agravamiento. Y acabás recién, ante tus preguntas, el abogado acaba de dejar entrever parte de lo que todo indica será la estrategia. Dijo, no había una relación. A ver, si iban al colegio, eran como el resto de los 300 alumnos. Escuchamos, insistimos, hace minutos los flamantes abogados de Christian Graf. ¿Que sea un antiguo compañero o amigo de la persona que vive acá? Le vuelvo a decir, no tenemos relación, ni tenemos constancia, ni nos consta que haya amistad, ni ningún tipo de relación. ¿Christian Graf desmiente haber sido amigo o conocido de Diego Fernández Lima? Le vuelvo a decir de vuelta, Christian Graf no tenía relación ni vínculo con la víctima. Iban a la misma escuela, Eran compañeros. A ver si nos quedamos claros. Iban a la misma escuela como iban también 350 chicos a la misma escuela. Pero hay compañeros que dicen que se conocían. Yo le agradezco que me haya dicho, era la última hace un ratito. Y lo respeto y le pido por favor que trabajé todo el día. Quiero retirar Si le molesta, siguen preguntando a los otros. ¿Nombre de doctor? Martín Díaz. Muchas gracias. No tenían ni amistad, ni relación, ni vínculo. La abogada dijo en un momento, interrumpiéndolo, eran compañeros. Pero me parece que desconocer una relación más allá de ir a la misma aula va a ser parte de la estrategia, Germán. Sí, pero no te olvides del testimonio de las personas que ya se presentaron en la fiscalía, que estuvieron con Diego en ese mismo colegio técnico y que decían que se conocían y que ambos compartían una pasión, la de las motos. Y eso no es un dato menor, Rodi. Una productora de Telefe Noticias logró contactar a uno de los hijos de Christian Graf. Imagínate que por estas horas uno intenta reconstruir qué ha pasado en esa casa donde está Germán. Y nos preguntamos, ¿qué sería si de pronto, 40 años después, alguien acusa a tu padre de un hecho tan horroroso como el crimen o la muerte de un compañero de secundario cuyo cuerpo está hace 41 años en ese patio de la casa de tus abuelos en los que jugaste toda tu vida? Le escribimos al hijo de Christian Graf, le pedimos permiso para publicar su respuesta y nos autorizó. Es esta. Hola, buenas noches, les respondo. Este mensaje es porque entiendo que es su trabajo encontrar la palabra de alguien. Yo no tengo respuestas. Las busqué, pero no las tengo. Reitero esta parte del mensaje. Yo no tengo respuestas. Las busqué, pero no las tengo. Y me encantaría también tenerlas como hijo y como ciudadano. No puedo decirles nada porque nada sé. Yo solo les pido que no me vinculen con algo que no tengo que ver. Yo no existía en ese momento. No sé nada. Y tampoco vivo con él en ese domicilio. Lo que me entero es por ustedes. Desde el inicio a fin. Les agradezco el respeto y contesto porque entiendo que es su trabajo. Pero no puedo ayudar en nada. Por más preguntas que me hagan, no voy a tener ninguna respuesta para darles, porque realmente no sé nada. Gracias por el respeto. No es que no quiera hablar, es que no tengo nada para decir, porque yo también busqué respuestas y no las conseguí. Es la palabra de uno de los hijos de Christian Graf, con el que todo indica, te cruzaste vos, Germán, cuando salía de la casa donde vive su padre y su abuela, tal vez buscando esas respuestas que dice no se las dieron. Sí, en ese momento, en esa oportunidad, lo vimos salir de la puerta que da al departamento del primer piso y cuando le hacíamos preguntas, él las evadía todo el tiempo. Bueno, ahora llegaron sus respuestas de esta manera, sin dar demasiadas explicaciones, porque según él no sabe nada, pero creo que es interesante
escuchar lo que escribió, porque también habla de cómo es el entorno familiar, al menos si es verdad todo lo que él dice, ¿no?, en este texto, Rodi. Sí, yo también busqué respuestas y no las conseguí. Insisto en el sentido común de cualquiera de nosotros. Si te topás en un momento de tu vida con que tu padre, tus propios abuelos, tal vez, son involucrados en un crimen de alguien que era tu compañero de secundario, con el que compartías la pasión por las motos, cuyos compañeros dicen, sí, tenían una relación, eran amigos. Lo mínimo que haces es ir a hacer lo que hizo él. Buscar respuestas. No las tengo, también busqué respuestas y no las conseguí. Es la frase más destacada de este mensaje, insistimos, del hijo de Christian Graf, que agradecemos infinitamente que nos haya permitido publicarlos. Germán, gran abrazo. Tremendamente impactante. Christian Graf rompió el silencio. Se desligó del cuerpo de Diego Fernández Lima en su casa. No sé cómo llegó el cuerpo ahí. ¿Está lavando su nombre o esconde algo? Con un colega terminó teniendo una declaración, un testimonio en el día de ayer, para mí muy interesante. No se le perdonó estar haciéndole esa entrevista en su propia casa y terminó tuvo algunas frases para mí muy contradictorias, extrañas, que le tiraran un muerto, que se le hicieron adrede, que la línea del lugar en donde lo encontraron y hicieron las excavaciones no era mi terreno, no era mía, terreno era de al lado. Qué sé yo, extraña, bastante extraña. Rompió el silencio en el día de ayer, lo hizo con nuestro colega. Sí, justamente, bueno, hace una serie de planteos, ¿no?, junto con el abogado. Planteos que, ahora vamos a ver las placas, ahí va, mira, ahí es la primera. No sé cómo llegó el cuerpo de Diego ahí. ¿Y caminando no? No. ¿Alguien lo mató en algún lugar? Pará. Alguien lo puso, ¿no? Dice Graf, ayer, no sé cómo llegó el cuerpo de Diego ahí. Claro. Ahora, es lo que hablábamos con Anita hace un tiempo atrás cuando analizamos día por día las novedades del caso. ¿Se acuerdan? Había un lineamiento del abogado de la familia Graf donde decía, el cuerpo alguien lo llevó y lo puso ahí. Y nosotros nos preguntamos, ¿alguien mató a Diego en algún lugar? A 3 cuadras. ¿Lo trasladó en algún vehículo? ¿Entró al domicilio saltando un paredón, arrojando un cuerpo? Hizo un pozo, tapó el cuerpo de Diego y la familia Graf, además se fueron, y la familia Graf nunca se dio cuenta. Bueno, es muy extraño, básicamente. Dame la otra placa, dale. Me plantaron un muerto. Me plantaron. En mi casa sería. Claro. Me plantaron un muerto en mi casa. Sí. No sé, es un abogado que trabaja con narcos. Político. Sí. Tiene deudas pendientes con la justicia. Nada. Un pibe de 16 años. ¿Qué más? Dale. Vamos con otra. De una forma u otra. Está. Pobre muchacho. Alguien lo enterró ahí y bueno, ya cuando te dice y bueno, ya sabemos, ¿no? Por dónde va el y bueno. Y bueno. Es un indicio, ¿Qué Marote. le vamos a hacer, no? Sí, es como decir, y bueno, se me cayeron 2 limones. Mala suerte. Sí. ¿Qué más? Dame la otra. Esta la lees vos. Dale, Marote, dale. Si fue intencional o qué pasó en ese momento cuando lo hicieron, la verdad desconozco. Sí. El por qué, el lugar, todo es raro. Obviamente que es raro. Bueno, acá no mintió. Todo es raro, ¿no? Sí. Pero encontrar un cuerpo en tu casa 41 años después y no saber qué ocurrió, la verdad que sí, es raro. Vamos con la otra. Yo tengo la conciencia limpia, mi familia tiene conciencia limpia y ya está. Vamos con otra. Dale. Lo único que me liga a mí con Diego Fernández es que estuvimos un año en el colegio. Esto es interesante. Punto. Interesante, no porque poco, todos los testimonios vinculan a Graf con Diego. Exacto. Y una relación por la pasión con las motos. Lo desmintió ayer. Él lo desmiente, sí, pero hay un montón de personas que hablan de una relación, de una familia Graf que se dedicó a arreglar motos. Y él dice, yo no tenía pasión por las motos. Acá hay una gran contradicción. Dame la otra, dale. Y es más, dice que ni siquiera lo recuerda. Sí. Yo estaba trabajando, me llama mi hermana y me dice, ¿no sabes lo que pasó el día que aparece el cuerpo? Eso es
con los primeros trascendidos. Es Exacto. ella que estaba viviendo en otra provincia se entera antes Que él. que su propio hermano que vivía ahí en el lugar y con su madre. A ver, vamos con otra Todo placa. muy raro. ¿Qué más? Gastón, lee la voz de allá, Yo dale. quise ir a ver dónde era justamente que habían encontrado los huesos y había policías por ahí. Sí. No nos dejaron, obviamente, pasar porque era todo como perimetral. Bueno, dame la última, más, ¿no? dale. Estas son las declaraciones de Graf de ayer, ¿eh? Dale. Dijeron, era del colegio, listo, ya está, es él. Y lo dieron como caso cerrado. Es él. De mi lado es como que te da bronca, porque al saber que no sos vos, es como que te acusan de algo que no es. ¿Sí? En referencia a la acusación. Media rara la Él da a declaración, entender ¿no? como que lo vi. Rarísima. Y lo da a entender, digo, en la jerga. Me invocaron a mí porque yo fui al colegio con él. Hay, en tu casa. si lees la declaración de los obreros, de los laburantes, hay un testimonio que indica que Graf sentado en una silla, mirando fijamente el laburo de los trabajadores para que no escarben en el lugar donde estaba el cuerpo de Diego. Exacto. Punto 1. Punto 2, esto que marcaba Amarote, ir y venir hasta, era el bananero, ¿no? Exacto. Ir y venir permanentemente. Punto 3, no me toquen, no escarben debajo del bananero, cuídenme de la planta. Exacto. Y La planta. punto 4, las 3 hipótesis, ¿no? La del establo, llegaron los el huesos. cuerpo, los restos en la traslado de tierra y el Convento. cuerpo de un cura. Sí, Terrible. en el día de ayer mencionó Sí. algo de eso, pero nos vamos con Juan primero sí, y claro. después seguimos hablando sobre Dale. este tema. Juan, ¿cómo estás? Buen día, te estamos viendo y escuchando. Juan Pablo Guerri. ¿Cómo estás? Una división entre una vivienda y una construcción y un desarrollo inmobiliario y una historia que aparece ahora, ya la de Christian Graf, con por lo menos definiciones desde su propio relato, que no llevan nada a una causa que investiga la aparición de un cuerpo de un joven desaparecido, una historia ya conocida, que tenemos un relato y un conocimiento muy claro, pero que ahora suma esta declaración de este hombre que marca justamente que en esta división que hay entre las dos casas, cuando esto todavía era una vivienda, que era primero un alambrado y luego una construcción, por ahora solo suma un relato para los medios periodísticos, para la gente que está viendo y siguiendo esta historia a través de lo que uno comunica, pero no más que eso, porque obviamente no hay una investigación en relación a un asesinato. Sí, Dani. Perdón que te interrumpa. Más allá del paso del tiempo, de los años, ¿vos pudiste averiguar si en ese portón, ese ingreso a garage, estimo yo, porque estamos a pantalla partida, en algún momento funcionó un taller mecánico de motos? Porque esto lo dicen varios de los compañeros o aquellas personas que conocían a Diego, que en la casa de Graf había un taller de motos, cosa que después trasladaron a zona norte de la provincia de Buenos Aires. El taller de motos, a eso me refiero. ¿Qué te dicen los vecinos? No, lo que se marca es, más allá de una formalidad de un taller, que conocía con respecto al arreglo de este tipo de vehículos. Ahora, él cuando declara con el compañero Sebastián Domenech, lo que dice es: no, yo nunca arreglé motos, yo no tengo nada que ver con esto. Y compañeros de colegio dicen otra cosa. Claro. No es que había un taller específicamente, sí marcaban que él arreglaba motos. ¿Qué dice él hoy, en este presente? No, yo nunca supe nada de motos. Bueno, como no hay una causa judicial que lleve testimonios que tengan que marcar la verdad, la veracidad de declaraciones, la verdad es que solo es una mirada que uno puede tener desde afuera, ¿no? Es interesante, ¿no? Pero sí hay testimonios.